noches, Grupo Cristiano Calle Belén. Qué bueno que has podido conectarte en esta noche para escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti. Y con ustedes tenemos un invitado que les va a compartir el mensaje. Yo le pido a Dios que puedan abrir su corazón y que esa palabra caiga en ese corazón, en tu corazón. Adelante. Muy buenas noches, Calle Belén. Para mí siempre un placer y un honor saludarles y estar con ustedes en esta reunión de los martes. En la noche de hoy les quiero hablar sobre hacer acepción de personas, que significa cuando juzgamos a personas o hacer favoritismos a personas. Pero antes de comenzar quisiera hacer una pequeña oración. Señor Jesús, gracias Señor por este día, por este momento, por esta hora. Te pido que bendigas a todas las personas que están viendo este video, Señor. Te pido que yo sea instrumento tuyo, que tú pongas las palabras en mi boca, Señor, para este mensaje y que el mensaje cumpla el propósito para el cual tú la estás enviando. Toca los corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace unas semanas tuve un suceso para mí muy revelador, que es lo que me lleva a hablarles a ustedes sobre este tema de hoy. Resulta que estaba con una amiga que me estaba contando una situación que había pasado entre ella y dos personas más. Cuando ella me cuenta el relato, yo fui bien veloz en juzgar negativamente a una de las personas que estaba involucrada en esta situación. Afortunadamente, esta situación o este juicio fue disipado rápidamente por la tercera persona en esta situación, quien me aclaró la situación y que pues definitivamente yo había juzgado mal. Esto me dejó muy triste que yo hubiera saltado a esta conclusión de juzgar negativamente. Y bueno, rápidamente me arrepentí, le pedí perdón a Dios, pero me asombró cómo yo había saltado a esa conclusión. Y definitivamente estaba avergonzada de mi reacción. Esto ocurre mientras en Panamá a nivel nacional estamos viviendo una serie de situaciones preocupantes, paros, protestas, cierres de calles y mesas de diálogos. Es una atmósfera muy tensa que no habíamos experimentado en mucho tiempo en Panamá y que me imagino que yo, al igual que muchos de ustedes, habremos también formado juicios sobre quién tiene razón o no dentro de todas las partes involucradas en lo que está pasando en el acontecer nacional. Algunas personas se habrán informado a detalle de lo que está sucediendo. Otras personas tal vez reciben su información de redes sociales y de noticias. Otras es posible que estén participando en estas actividades o que estén directamente afectados por ellas. Lo cierto es que cada persona, desde su perspectiva, va a considerar que tiene la razón y que lo que expresa o sus convicciones son la verdad. Tener esta convicción es, pienso, bastante normal y es parte de un sinnúmero de decisiones que hacemos a diario. En algún lado leí que en promedio los humanos podemos hacer alrededor de 35,000 decisiones al día y que casi el 95% de esas decisiones son automáticas, o sea, sin tener mucha conciencia de ellas. Supongo que muchas de esas decisiones son a qué hora me voy a parar, qué me voy a poner, cómo voy a comer, cómo voy a ir al trabajo, no sé. Cosas tal vez rutinarias, ¿verdad? Del día a día que no le ponemos mucha mente. Sin embargo, hoy quisiera conversar con ustedes sobre aquellas decisiones que pueden afectar a terceros, esos juzgamientos que tal vez de manera inconsciente estamos haciendo y que pueden afectar a otras personas. A la luz de las Escrituras, entonces, quisiera que me acompañaran a leer Lucas 18, versículos del 9 al 12. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, Jesús. 2 hombres subieron al templo a orar.
Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. A ver, dice el versículo 9 que Jesús le habla a personas que confiaban en sí mismos como justos y que menospreciaban a otros, es decir, se consideraban a ellos mejores que el resto y que tienen un buen concepto de ellos mismos. Pero además dice que menospreciaban a los otros, es decir, que no los consideraban personas que meritaban atención o aprecio. Dice que en la parábola, puestos en pie, el fariseo estaba puesto en pie. ¿Esto qué quiere decir? O sea, estoy imaginándome a una persona que está parada para que se vea que es muy piadosa, que está orando. ¿Me explico? Estaba protagonizando, digamos. Dice que el fariseo oraba consigo mismo. Y esto me dio un poco de risa, porque el fariseo dice: Dios, te doy gracias. O sea, el fariseo está jurando que él está hablándole a Dios, pero dice que en verdad aquí la palabra, que es de Dios, dice que para Dios él estaba hablando con él mismo, él no le estaba hablando a Dios. ¿Y por qué pienso esto? Porque digo, definitivamente Dios no escucha oraciones de necios o de altivos, ¿verdad? Dice que eso no es agradable a él. Entonces dice: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, adúlteros, ladrones, ¿qué otra cosa decía? Injustos, y como este publicano. Entonces el fariseo, que seguramente nunca había ni visto ni hablado al publicano, ya lo estaba poniendo al lado de los adúlteros, injustos y ladrones. Ya lo había juzgado. Y él se justificaba a él mismo porque decía: yo ayuno 2 veces a la semana y entrego diezmos de todo lo que gano. En verdad no sabemos, la Biblia no nos dice la condición de este fariseo. No sabemos si él era un hombre rico o era un hombre muy esforzado y trabajador. No sabemos si este ayuno o estos diezmos le representaban un gran sacrificio o un gran esfuerzo. Nada más sabemos cómo él expresa, ¿verdad? Esa ofrenda que él hace. Esto me recuerda otra historia que después pueden leer con calma en Lucas 21, donde Jesús está observando a personas hacer sus ofrendas en el templo, y que dice que se acerca una viuda y echa apenas 2 moneditas, algo que probablemente no tenía mucho valor. Y Jesús comenta cómo esa ofrenda de esta viuda era mucho más, representaba tanto más de valor que lo que las otras personas estaban ofrendando, porque los otros ofrendaban de los que les sobraba, más ella ofreció todo lo que ella tenía. Entonces es como para meditar, ¿verdad? ¿Qué actitud tenía este faraón, este fariseo, en hacer sus ofrendas? Pero bueno, otra cosa que me llamó la atención y que recordé es que hace mucho tiempo Jorge nos compartió en una de sus reuniones, hace años, como les dije, que el promedio de las personas consideran que son buenas. O sea, normalmente la persona va a tener un buen concepto de sí mismo. Si no fuéramos a hacer una calificación, nos daríamos una calificación medianamente alta, ¿verdad? Y que todos pensamos, bueno, yo no robo, yo no adultero, yo trabajo, soy responsable. O sea, que todos pensamos que somos justos y que somos bastante ciegos en ver nuestras fallas. Pero miren lo que dice Mateo 7, 3, 4. Dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? A veces somos bien rápidos en criticar la paja, en ver y en criticar la paja en otras personas, pero bien ciegos en ver las vigas en nuestros propios ojos. Así que meditémoslo. ¿Cómo es? Veamos si esto es así. O sea, y para ilustrar un poco, recordemos una palabra que nos trajo Robert hace 2 o 3 martes atrás,
donde él hablaba de las cosas que eran aborrecibles o detestables para Dios. Y una de esas cosas era el crear discordia o el sembrar discordia entre hermanos. Y es algo que con dolor hemos visto mucho en estos últimos días y semanas en Panamá. Mucha intransigencia entre las partes, todos intentando sacarse la paja del ojo del otro y no viendo la viga en el ojo propio. Y si somos sinceros, la verdad es que todos somos así. Esto nos pasa a todos, por eso está en la palabra de Dios. Y Pablo, en una carta a los romanos, lo dice bien claramente. Los invito a que me acompañen a leerlo en Romanos 2, versículo del 1 al 3. Dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, a los pecadores. Tal vez crees que tú los puedes condenar, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te estás condenando a ti mismo, porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios, en su justicia, castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Y un poco más adelante en el versículo 11 dice, pues Dios no muestra favoritismo. Entonces, veamos aquí, dice, en el versículo 1, tu maldad es igual que la de ellos, no hay excusa. Tú que juzgas también practicas las mismas cosas. Esto es fuerte y es verdad. Todos somos pecadores, aunque nos creamos justos, somos pecadores. Y por eso, obviamente, Jesús tuvo que venir al mundo. Esa fue su manera de poder rescatarnos. Dice más adelante, ¿verdad? Eso ya lo leímos. ¿Cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios? Porque para Dios no hay favoritismo. Aquí la palabra lo que nos está diciendo es que Dios es el único juez justo y que podemos pensar nosotros que somos buenos, pero en el día que Él vaya a hacer su juicio, Dios no va a hacer ninguna excepción. Él no va a tener ningún favoritismo. Tal vez suena como una de esas advertencias que le decimos a los niños chiquitos. No te portes mal, porque si te portas mal, Dios te va a castigar. Y tal vez, posiblemente digamos, bueno, eso no es conmigo. Eso en verdad no aplica a mi vida. O no nos gusta que nos hablen en esos términos. Pero ante esa pregunta que nos confronta, ¿cómo podemos evitar el juicio de Dios cuando nosotros hacemos y juzgamos las mismas cosas que estamos criticando? Me encantaría poder estar con ustedes presencialmente para escuchar sus ideas, sus respuestas. Y bueno, gracias a Dios que existe la tecnología y que nos ha permitido reunirnos durante todos estos meses, años de pandemia, pero también gracias a Dios por esas reuniones presenciales, ¿verdad? Que nos da la oportunidad de vernos y conversar y abrazarnos y compartir. Domingos, recuerden, de 11 en la mañana y 5:30 de la tarde. Es una mini propaganda que estoy haciendo. O recorderis, más que propaganda. Pero bueno, continuamos con nuestra historia de los fariseos para ver qué nos enseña sobre cómo podemos evitar ese juicio. Y ahora, bueno, continuamos con la parte del publicano. Esa está en Lucas 18, versículos 13 y 14. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dice el 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dice, estando lejos, yo me lo imagino, apartado, ¿verdad? No quería ni estar cerca del altar, ni estar cerca de otras personas, me imagino que avergonzado, arrepentido, no queriendo figurar, en contraste a, recordemos, el fariseo que dice que estaba de pie, posiblemente adelante, estoy imaginándomelo. Dice, no quería ni alzar los ojos al cielo, no se sentía digno. Esto era un real y profundo sentimiento de vergüenza. Dice que se golpeaba el pecho.
Esto es una señal de dolor. No le importaba que las otras personas lo estuvieran viendo. Tengo que pensar que esto era como un momento íntimo entre él y Dios, donde él le volcaba su corazón a Dios. Y dice su oración: Dios, sé propicio a mí, pecador. Ten misericordia, Señor. Perdóname. Esa es su oración sincera, ¿verdad? Reconociendo que él había pecado y él quería cambiar. Así que aquí vemos a un hombre con un contraste muy diferente, un hombre triste, avergonzado, arrepentido, queriendo enmendar su camino. Y tal vez ese día él se paró, dice: hoy tengo que ir al templo, y iba solamente con esa misión, digamos, de recibir un pequeño toque de Dios, de recibir paz de esa carga que él estaba sintiendo en su corazón. Entonces, veamos cuál es la diferencia entre el fariseo y el publicano. Yo siento que esa diferencia es su condición de corazón. Ellos tenían dos corazones, dos actitudes muy diferentes. Dice el versículo 14 que o sea, el publicano, regresó a su casa justificado ante Dios antes que el otro. O sea, que el publicano fue quien obtuvo ese perdón de sus pecados, y es el que enmendó sus caminos, ¿verdad? Haciéndolo agradable a Dios, arrepintiéndose y pidiendo perdón. Mientras que el fariseo regresó a su casa convencido que estaba botándola, que había tenido otro día excelente, y que bueno que él era tan bueno, pues que él es tan bueno, sin tener realmente conciencia del juicio de Dios. Entonces quisiera ir concluyendo con algunos versículos y pensamientos finales. En Romanos 2, un poco más adelante en la porción que leímos anteriormente, en el versículo 29, dice: la verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio del corazón, producido por el Espíritu Santo. Y una persona con un corazón transformado busca y recibe la aprobación de Dios, no la de la gente. Entonces, para ser considerados justos delante de Dios, para poder evitar ese juicio que todos vamos a tener que enfrentar en algún momento, tenemos que tener un corazón agradable, un corazón transformado por el Espíritu, y que es definitivamente un proceso que se construye sobre el tiempo, no es que pasa de un día para otro. Se construye sobre la base de esas decisiones diarias que nosotros hacemos, decisiones conscientes, grandes o pequeñas, pero conscientes, pero que tengan como norte hacer lo correcto ante Dios y que tenga por meta honrarlo ante todo. Como humanos que somos pecadores, tenemos que tener conciencia que vamos a fallar, que definitivamente vamos a entristecer a Dios con alguna de nuestras decisiones y juicios, ¿verdad? Pero creo que lo importante es que seamos sensibles a la corrección del Espíritu Santo. Y definitivamente que esto se logra teniendo una relación íntima con el Señor, buscándole en oración, en lectura, en congregándonos, leyendo su palabra, ¿verdad? Y esto, no se crean, me lo estoy diciendo a mí misma también. Todos, absolutamente todos fallamos. Una vez recibida esta corrección, entonces también seamos sensibles y prontos para arrepentirnos y pedir perdón, enmendar nuestro camino. Dice el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él ve nuestros corazones. Si nuestros corazones están contritos, humillados, arrepentidos, como el del publicano, Dios nos perdona y en su misericordia nos permite hacer de corazón agradable a Él. A Dios no le interesan grandes producciones de arrepentimiento por apariencia o de promesas de cambios. Él conoce nuestros corazones, conoce nuestro acostar, nuestro despertar, nuestro ayer, nuestro hoy, nuestro mañana. Él conoce todo. Y por último,
una recomendación que encontramos en Lucas 6, versículo 37. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. No juzguéis y no seréis juzgados, ¿por quién? Por Dios. No condenéis y no seréis condenados por Dios. Y definitivamente perdonad y seréis perdonados por Dios. Entonces realmente tomemos esta oportunidad para orar. Señor, Padre Todopoderoso, tú eres bueno y grande en misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner esta palabra en acción en nuestras vidas, a ser conscientes, Señor, de nuestras fallas, aun las que nosotros no estemos anuentes o conscientes. Revélanoslas, Señor, por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a no juzgar ni a condenar, Señor, haciendo acepción de personas, y que hallemos perdón cuando te fallemos, mi Dios, arrepintiéndonos y enmendando nuestro proceder, nuestras acciones, Señor, y pensamientos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Buenas noches y Dios les bendiga. Hasta luego. Bueno, espero que ese mensaje y esa palabra, el Señor cumpla el propósito por el cual lo envió para tu vida. Cabe resaltar también y recordar nuestras reuniones los domingos en el BMW Center. Tenemos 2 reuniones, una de 11 de la mañana a 12 de mediodía y la siguiente reunión es de 5:30 de la tarde a 6:30 de la tarde. No dejes de ir porque ahí hay algo especial también de parte de Dios para ti. Ahora con ustedes el grupo de música de Calle Belén. Que Dios les bendiga. La plenitud de su promesa en tus hijos se revela. Trae el cielo a esta tierra. Ven, Señor, ven, Señor, que se cumpla tu palabra. Que mis ojos hoy te vean, que mis sueños se despierten. Ven, Señor,
mi corazón espera, aferrado a la certeza que muy pronto el Rey regresa. Venceré.